Mis amadísimos hermanos, buenos días. Vamos a ir iniciando en tanto que los demás hermanos se conectan, y agradecidos con ellos y agradecidos con Dios primeramente, podemos continuar en estos encuentros con la palabra que tienen la finalidad de hacernos conocer al Señor a través de su palabra y de glorificarle a Él. Hermano amado, me gustaría iniciar en este día dándole gracias a Dios por toda su bendición, por toda su bondad. Y yo te pregunto, ¿cuántas bondades ha enviado Dios sobre tu vida? ¿Cuántas veces te ha sacado de la aflicción? ¿Cuántas veces ha suplido para tu necesidad? ¿Cuántas veces has llegado a una iglesia, has llegado a la congregación, en este caso a la nuestra, nosotros en un lugar para glorificar a Dios, quizás abatido, quizás con un problema familiar, con un problema con tus hijos, y entras a la presencia de Dios, y en cuanto cruzas esas puertas, algo te inunda, una gracia de Dios te llena y te olvidas de todo? Pasas un momento en regocijo delante de la presencia de Dios. Parece que ahí el tiempo se detuvo, parece que ahí los problemas quedaron atrás, parece que ahí todas las cosas actúan, convergen como en una burbuja donde no existen problemas, no existe nada sino solamente Dios. En ese momento pierdes noción de tiempo, pierdes noción de espacio, pierdes noción de todo, y solamente estás tú ahí en ese momento, en la presencia de Dios. Después, adentrándonos en la palabra, todo pierde sentido. Salimos de allí y en ocasiones nos volvemos a topar con las mismas circunstancias. Pero hay un detalle interesante, y por eso hemos titulado a esta reflexión detenerse para, o detenerse. ¿Para qué te detienes cuando sales después de haber recibido tanta bendición en cualquier lugar donde Dios se manifieste? ¿Para qué nos detenemos? Vamos a ir a una porción del Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, y ahí vamos a ver en el versículo 14 en adelante la historia de introducción para ver, amor mío, la historia de introducción para ver lo que sucedió con unos hombres que yendo Jesús con ellos, recibieron algo muy hermoso. Dice el versículo 14, al verlos les dijo, vayan, muéstrense a los sacerdotes. Vayan, muéstrense a los sacerdotes. ¿Por qué ellos fueron a mostrarse a los sacerdotes? ¿O por qué Jesús les dijo que fueran a mostrarse a los sacerdotes? Usted conoce la historia. Se fueron a mostrar a los sacerdotes porque Jesús les había dicho que fueran a hacerlo. ¿En razón de qué? En razón de que sus cuerpos estaban plagados de una enfermedad llamada lepra, que los hacía estar excluidos de la sociedad, excluidos de su familia. Iban en razón de una palabra que Jesús les dijo. No había ninguna acción todavía que se manifestara en sus cuerpos. Sencillamente ellos iban creyendo en lo que Jesús les dijo, preséntense a los sacerdotes. Pero usted conoce la historia, que en ese caminar, en ese transitar hacia hacer lo que Jesús les había dicho, Jesús no les había dicho van a quedar sanos. Sencillamente ellos se acercaron a Jesús con el deseo de su corazón de quedar limpios. Jesús les dijo, vayan, preséntense al sacerdote. En ese caminar resulta que corriendo los 10 quedaron limpios. Así lo especifica la Escritura cuando más adelante Jesús declara por qué los otros no regresaron. Esto, en el conocimiento de la historia que tenemos, nos hace ver que uno de ellos se detuvo. Y ese es el punto de la reflexión en este día. ¿Se detuvo para qué? ¿Para qué se detuvo? Se detuvo para realizar una acción tan sencilla, tan pequeña, quizá para los ojos de los hombres, pero tan grande para Dios.
cosas sencillas que nosotros podemos hacer para agradar a Dios, para glorificar a Dios, que no implican sino detenernos para dar gracias. Cuando nosotros nos detenemos para dar gracias por todas las bondades que Dios ha manifestado en nuestra vida, con las que Dios nos ha vestido, con las que Dios nos ha rodeado, nos detenemos para regresar y darle gracias a Dios, eso le glorifica y le agrada a Dios. Te invito por favor al Salmo 69, versículo 31, y esto nos da la razón de la exposición en el día de hoy. El Salmo 69, versículo 31, vas a encontrar que es uno de los salmos medianamente extensos. El salmo inicia desde el título, presentado en todas las versiones. Dice una versión, un grito de angustia. Dice otra versión en su título, puesto por los hombres, pero eso nos da idea de lo que en avanzada tratará. Oración del justo perseguido. Otra versión pone oración en la depresión. Es decir, vemos que el Salmo 69 es la expresión de un alma que está perseguida, que está en depresión, que está en angustia. Sin embargo, en todo eso que le rodea, en el versículo 31 dice lo siguiente, en la mayoría de las versiones, una acción tan sencilla a realizar, pero que glorifica y agrada a nuestro Dios. Salmo 69, versículo 31, que es el que nos vamos a llevar en nuestro corazón hoy para reflexionar y para aplicarlo, dice, con esto agradaré a Yahweh, dice la versión siriaca. ¿Con qué agradaré a Yahweh? Con esto agradaré a Yahweh más que con toros engordados, los cuales tienen cuernos y pezuñas. ¿Con qué agradaré? Con esto. La respuesta la da el versículo precedente, el 30, cuando dice, alabaré el nombre de Dios con cántico. Alabaré el nombre de Dios con cántico y lo exaltaré con acción de gracias. Lo alabaré con acción de gracias, dice otra versión, otra traducción. Pero aquí, ¿qué sucede? Alabaré la lectura de la Biblia, alabaré el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con acción de gracias, con esto agradaré a Yahweh. Hermano, es una acción tan sencilla, con una acción de gracias, con un cántico, nosotros agradamos a Dios más que con toros engordados, los cuales tienen cuernos y pezuñas. Evangelio de Lucas, capítulo 17, en la historia inicial que tomamos de apertura, vemos a 10 hombres que van caminando con la palabra de Jesús. Pero hay uno que al ir caminando se da cuenta de lo que Dios ha hecho por él. Entonces nosotros damos gracias cuando nos damos cuenta de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y cuando nos damos cuenta de lo que Dios ha hecho por nosotros, entonces ¿qué sucede? Nos detenemos y ya no seguimos como siguió este samaritano caminando hacia el sacerdote, sino que regresa a dar gracias a aquel que hizo la obra en él. Y eso es agradable delante de Dios. De tal manera que dice el Evangelio de Lucas que él se postró a los pies de Jesús, dice el versículo 16 del capítulo 17, dando ¿qué? Gracias, dice, dando gracias. Gracias por lo que Dios había hecho. Aún en lo llagado de su cuerpo, en lo excluido que se encontraba en su alma de toda su familia y la sociedad, cuando Dios hizo una obra maravillosa en él, algo que solamente Dios podía hacer, lo único que hubo en este hombre fue detenerse y regresar a dar ¿qué? A dar gracias. ¿Cuántas veces tú y yo recibimos tantos favores? Pero muchas veces esos favores no son correspondidos de la misma manera. Y no te estoy hablando de corresponder a aquella persona que lo hizo de una manera equiparable o igual, sino
con la sencilla palabra o expresión de 7 letras, tan sencilla, decir gracias, gracias. Muchas veces los padres no enseñamos a nuestros hijos a dar gracias por todas las cosas. Entonces, cuando nosotros no aprendemos a dar gracias por lo recibido, empezamos a creer que somos merecedores de las cosas por lo que nosotros hacemos, y así nos vamos formando y creando. Damos siempre a los demás, damos siempre a los hijos, y es importante que crezcamos en el conocimiento de esta acción tan sencilla de agradecer a Dios, porque eso le agrada y eso le glorifica. ¿Cuántas veces te has detenido tú a darle gracias a Dios? Nos detuvimos esta mañana para darle gracias a Dios y decir, gracias Señor porque dormí bien. Gracias Señor por tu palabra de anoche que nos habló acerca de llevarnos al perdón para liberarnos. Gracias Señor por el hermano que hizo el esfuerzo de ir y compartirnos la palabra, de que tomó tiempo de su casa, tiempo de sus negocios, de su familia, dejando las cosas que tenía que hacer para compartir su vida, su experiencia con nosotros. Damos gracias a la persona que nos abre la puerta. Damos gracias a aquel que te vende tortillas, aunque te la vende, pero es un servicio. Damos gracias, hermano. El dar gracias es una acción no solamente que glorifica a Dios, sino que forma en tu vida una actitud de alabanza, una actitud de reconocimiento de que dependes de los demás. En este caso, dijo Jesús, cuando aquel samaritano se regresó. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9 dónde están? De todos los que fueron limpiados, aquí nos certifica, todos fueron limpiados, pero solamente uno al ver lo que Dios había hecho, se detuvo y regresó. ¿Qué necesitamos para dar gracias? Ver lo que Dios ha hecho con nosotros. Porque cuando no vemos lo que los demás hacen por nosotros, nos sentimos merecedores y exigimos a los demás como si fuera obligación de ellos el hacerlo. ¿Cuántas veces en los cruceros hay niños que se acercan a limpiarnos los parabrisas en los autos? En ocasiones accedemos, en ocasiones no. ¿Cuántos de nosotros quizás nomás les damos la moneda como un compromiso? En ocasiones a mí me ha tocado de esa manera, pero he aprendido que a pesar de dar la moneda, que les va a ayudar, imagino yo, para tomar un desayuno, espero que no sea para otra cosa, decirles, gracias mi hijo, Dios te bendiga. Gracias mi hijo, gracias. Independientemente de que estés pagando, gracias por lo que hiciste. Independientemente de lo que hagan por nosotros, gracias. ¿Cuánto nos detenemos a dar gracias por todas las acciones bondadosas que los demás hacen por nosotros? Y en este caso específico con nuestro Dios, nos detuvimos este día a dar gracias por todo lo que Él hizo. Gracias, independientemente de que la respuesta no fue a nuestra oración la que nosotros hubiéramos deseado o esperado, pero gracias Señor porque se hizo tu voluntad. Gracias Padre porque tú eres glorificado, ya sea por vida o por muerte, tú eres glorificado. El Cristo fue glorificado en esa cruz. Aún en la debilidad, Él fue glorificado, Dios fue glorificado y más aún fue glorificado cuando Él se levantó entre los muertos. Entonces encontramos en referencia al Salmo que te digo, 69:31, un salmo envuelto al cual te invito ahora a que vayamos. La porción del Evangelio de Lucas era solamente la entrada para entender el detenerse. Detenerse cuando ves lo que Dios ha hecho por ti, te regresas y glorificas a Dios. Y esa acción es agradable a nuestro Dios más que sacrificios de toros engordados con los cuales tienen cuernos y pezuñas. Versículo 30. Alabaré el nombre de Dios con cántico y lo exaltaré con acción de gracias. Con esto agradaré a Yahweh. El Salmo
69 vas a observar tú cómo hay una aflicción desde inicio, pidiendo ser librado, clamando para que Dios le responda, pidiendo que su corazón roto sea sanado, buscando un consolador, buscando que el Señor se vuelva a él. Dentro de toda esa circunstancia, él expresa: te alabaré, Señor, y te exaltaré con acción de gracias. De esta manera tú serás honrado y serás glorificado. ¿A qué hemos sido llevados hoy, en esta mañana? A una acción sencilla, como el día de ayer. No te involucres para agradar a Dios. En Timoteo, huye de estas pasiones. Y hoy jueves 2 de septiembre, por la gracia de Dios, llevados a dar gracias a Dios por todas las bondades que Dios hace. Así es que yo le doy gracias a mi esposa, que todas las mañanas aquí está conmigo. Te doy gracias a ti, y desde inicio yo pensé en hacerlo antes de iniciar este devocional, hermano. Te doy gracias porque juntos hemos caminado y lo seguiremos haciendo. Gracias porque te tengo a ti. Gracias porque unidos en Jesucristo podemos caminar hacia la victoria. ¿Qué necesitamos tú y yo? No solamente agradecernos, sino detenernos para ver lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y yo le doy gracias a Dios porque en ese detenerme veo lo que Dios ha hecho contigo. El hecho de que tú estés ahí, escuchando la palabra, levantado por Dios, es hecho único para decirle al Señor gracias. Porque si mi hermano está allí, es porque tú le has sustentado. Si mi hermano está buscándote todavía, es porque tu Espíritu Santo sigue haciendo esa obra. Y eso es dar gracias a Dios. ¿Qué le agrada al Señor? Más que un toro con cuernos y con pezuña, como decía el salmista, la sencilla palabra, dar gracias. Demos gracias a Dios en todas las circunstancias, en la abundancia, en la necesidad. Agradezcamos a Dios. Así es que, hermanos, terminamos en esta mañana dando gracias a Dios. Y yo te invito a que des gracias por la sequía, por la lluvia, en la enfermedad. No gracias por la enfermedad. En la enfermedad da gracias. En la salud da gracias. En la necesidad da gracias. En la abundancia dar gracias. En la debilidad dar gracias. En la fortaleza dar gracias. Para que nuestro Dios sea glorificado y sea agradado con nuestra vida. Terminamos orando y voy a poner yo una hermosa alabanza que nuestro hermano Agustín Robles mandó al grupo de varones y que curiosamente inicia de esa manera, dando gracias a Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo te doy gracias por tu bondad. Gracias por mi hermano, gracias por la vida, Señor, gracias por la vida eterna, gracias por la salud, gracias por la casa, gracias, Señor, por el trabajo, gracias por el alimento, gracias por la salud de nuestros hijos, gracias, Señor, por la seguridad que has dado a nuestra congregación, gracias, Padre, por la abundancia que has suplido para nuestra vida, gracias, Señor, por las almas, Señor, que son edificadas en ti, gracias, Señor, porque nos guardas del pecado, gracias, Señor, porque nos mantienes caminando hacia la justicia, gracias, Señor, porque nos haces fuertes, Señor, en tu justicia. Gracias, Señor, porque nos has mantenido unidos. Gracias, Señor, porque nos alejas de la rencilla, Señor. Nos alejas del rencor, de la falta de perdón y nos acercas a ti. Gracias, Padre, porque tú sostienes al caído. Gracias, Padre, porque tú sanas al enfermo. Gracias, Señor, porque tú suples al necesitado. Gracias, Señor, porque haces caer lluvia sobre donde se necesita, Señor, como ayer en la parte oeste de la ciudad, Señor, en tanto que en otras partes ya no cayó, Señor. Gracias porque cayó lluvia allá y aquí no cayó también, Señor, porque ya tuvimos lluvia abundante en otro momento. Gracias, Padre, por cada hermana bendita, Señor, que tú levantas en fortaleza y sanas sus dolencias y sus huesos, Señor. Gracias, Señor, por cada joven que guardas del pecado. Gracias, Señor, por cada niño que protege, Señor, de la maldad. Gracias, Padre, por cada necesitado que es llevado por ti hacia
tus pies para darte gracias. Gracias, Padre, por el sol, la luna, las estrellas, el universo. Gracias por el aire que respiramos, por el agua, Señor, que nos hace mantener vivos. Gracias, Padre, por toda la creación que nos envuelve con belleza. Gracias por los pájaros que cantan, Señor. Gracias por la luz que cada mañana irradia sobre los montes, Señor, y nos hace ver tu majestuosidad. Gracias, Señor, por el sol que se pone en cada tarde, Señor, y nos hace ver el poder, Señor, de tu creación. Gracias, Señor, por el suave viento, la brisa que roza nuestras mejillas. Gracias, Señor, por las flores hermosas que adornan la creación. Gracias por la bóveda celeste, Señor, que nos envuelve y nos extasía. Gracias, Señor, por el brillar de las estrellas. Gracias, Señor, por toda tu maravilla y toda tu creación. En el nombre de Jesús. Pero más te doy gracias, Padre, junto con mis hermanos, por la salvación hermosa que nos has dado. Y más por eso, Señor, por el cielo eterno que has preparado para nosotros, moradas eternas a las cuales iremos contigo. Pero sobre todas esas cosas, Señor, gracias por tu presencia. Gracias porque no nos dejas. Gracias, Señor, porque estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el nombre de Cristo, Señor, nos despedimos en esta mañana alabando tu nombre, bendiciéndote y glorificándote. Hermanos amados, nos despedimos, nos bendecimos unos a otros, en tanto que yo pongo aquí la alabanza que nuestro hermano Agustín nos mandó a los varones. Dios los bendiga mucho, un abrazo, cuídense, y aquí nos despedimos. Son cantos viejitos. Oh, este es el día que el Señor ha hecho. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Este es el día de acción de gracias. Aleluya. Este es el día que hizo el Señor. Me gozaré y me alegraré. Este es el día que hizo el Señor. Bueno, pues nos despedimos con un fondo ochentero, pero nos estamos despidiendo bendiciéndonos. Ahí lo de los 80 nos vamos a acordar. Mi hermana Clarita, de seguro, lo recordará. Este es el día que hizo el Señor.